¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos hombres, aun teniendo todo a su favor, terminan perdiendo su esencia, su respeto y hasta su propósito? No es casualidad. A menudo, no son los grandes errores los que los derriban, sino pequeños regalos disfrazados de amor, atención o cuidado. Regalos que parecen inofensivos, pero que poco a poco erosionan su identidad. Hoy no vengo a hablarte de romance idealizado, sino de realidad, de esas dinámicas silenciosas que muchos ignoran. Si eres hombre, esto puede cambiar tu vida. Y si eres mujer, esto revelará verdades incómodas pero necesarias. Cuando una mujer comienza a percibir que el interés de alguien está disminuyendo, rara vez ocurre como un golpe repentino, más bien, es un cambio sutil, casi imperceptible al inicio, como una variación en la temperatura del aire que solo se nota cuando ya ha transformado todo el ambiente. No necesita que se lo digan directamente, no necesita pruebas contundentes. Lo siente, lo detecta en lo que antes era constante y ahora es intermitente, en lo que antes fluía y ahora parece forzado. Es una percepción que nace de los pequeños detalles, la manera en que respondes, el tiempo que tardas, la energía que transmites incluso a través de una pantalla. Porque el interés, cuando es genuino, se siente vivo, presente, constante. Y cuando empieza a desaparecer, deja un vacío que no se puede ocultar. Al principio, su mente no salta inmediatamente a una conclusión definitiva. De hecho, lo primero que suele aparecer es la duda. Se pregunta si está interpretando mal la situación, si tal vez estás ocupado, si algo externo está afectando tu comportamiento. Intenta ser racional, intenta no reaccionar de forma impulsiva. Porque nadie quiere aceptar tan rápido que algo que parecía sólido ahora se está desvaneciendo. En esa etapa inicial, su diálogo interno se llena de preguntas: ¿estoy exagerando? ¿Siempre ha sido así y no me había dado cuenta? ¿O realmente algo ha cambiado? Y mientras esas preguntas se repiten, empieza a observar con más atención. Esa observación no es superficial, se vuelve casi instintiva, como si su mente y sus emociones trabajaran juntas para recolectar información. Recuerda cómo eras antes, cómo iniciabas conversaciones, cómo respondías con entusiasmo, cómo parecía que querías estar presente. Y luego compara eso con el presente: respuestas más cortas, menos iniciativa, menos curiosidad. No es solo lo que haces, sino lo que dejas de hacer. Y en ese contraste, la diferencia se vuelve cada vez más evidente. Pero aquí ocurre algo interesante: aunque empieza a notar las señales, no siempre las acepta de inmediato. Hay una resistencia interna, porque aceptar que alguien ha perdido el interés también implica aceptar una pérdida emocional. Y nadie abraza una pérdida sin antes intentar negarla un poco. Así que puede justificar tu comportamiento, puede buscar explicaciones externas, puede incluso convencerse de que todo está bien. Pero esa voz interna, esa intuición, no desaparece. Sigue ahí, persistente, susurrando que algo no encaja. Esa intuición es poderosa. No es irracional, aunque a veces se perciba así. Es el resultado de una acumulación de experiencias, de patrones reconocidos, de emociones procesadas a lo largo del tiempo. Y cuando esa intuición empieza a hablar más fuerte, ya no se trata solo de una sospecha, se convierte en una certeza emocional. No necesariamente tiene todas las pruebas, pero siente la verdad. Y ese sentimiento es difícil de ignorar. A medida que esa certeza crece, también cambia la forma en que interactúa contigo. Puede volverse más atenta a tus palabras, pero también más consciente de tus silencios. Puede empezar a probar, de manera casi inconsciente, si todavía hay interés de tu lado. Tal vez responde un poco más tarde para ver si tú tomas la iniciativa. Tal vez deja de hacer algo que antes hacía constantemente, solo para observar si lo notas. No siempre es un juego calculado, muchas veces es una reacción natural, una forma de medir lo que está pasando. Y en ese proceso, cada pequeña señal tiene un peso mayor. Una respuesta fría no es solo una respuesta fría, se convierte en una confirmación. Un mensaje ignorado no es solo un mensaje ignorado, se siente como una evidencia. Porque cuando alguien empieza a dudar del interés del otro, su mente entra en un estado de hipervigilancia emocional. Todo se analiza, todo se interpreta, todo se conecta. Y aunque eso puede parecer exagerado desde fuera,
desde dentro tiene sentido. Es su manera de protegerse, de entender, de anticipar lo que viene. Sin embargo, esta etapa no es solo análisis, también es emocional. Porque mientras intenta entender lo que está pasando, también empieza a sentir el impacto. Puede haber una ligera incomodidad al principio, una sensación de que algo no está bien. Luego esa incomodidad puede transformarse en inquietud. Y poco a poco, esa inquietud puede convertirse en tristeza, incluso antes de tener una confirmación clara. Es como si su corazón empezara a procesar una pérdida antes de que su mente la acepte completamente. Lo más importante aquí es que no se trata únicamente de la otra persona. Aunque el cambio en tu comportamiento es el detonante, la experiencia interna de ella es mucho más compleja. Porque cuando alguien percibe que está perdiendo el interés de otro, inevitablemente empieza a mirarse a sí misma. Se pregunta si hizo algo mal, si pudo haber actuado de otra manera, si hay algo en ella que provocó ese cambio, y esas preguntas pueden ser mucho más dolorosas que el simple hecho de que alguien se esté alejando. En este punto, la percepción del cambio deja de ser solo externa y se vuelve interna. Ya no se trata solo de lo que tú haces o dejas de hacer, sino de cómo eso afecta su propia percepción de valor. Y aquí es donde la situación se vuelve aún más delicada. Porque el desinterés, aunque no siempre sea intencional, puede sentirse como rechazo. Y el rechazo, aunque sea sutil, tiene un impacto profundo en cómo alguien se ve a sí mismo en ese momento. Aún así, no todas las mujeres reaccionan de la misma manera en esta fase. Algunas se vuelven más silenciosas, más observadoras, prefiriendo entender antes de actuar. Otras pueden volverse más expresivas, buscando claridad, haciendo preguntas directas o indirectas. Pero independientemente de la forma, el proceso interno es similar. Hay una transición de la duda a la conciencia, de la confusión a una especie de claridad emocional que, aunque no siempre es cómoda, es honesta. Y esa honestidad es clave. Porque en el momento en que realmente reconoce que el interés ha disminuido, algo cambia dentro de ella. Ya no está solo intentando entender, empieza a aceptar. Y esa aceptación, aunque difícil, también es el comienzo de algo nuevo. Es el punto donde deja de buscar explicaciones externas y empieza a reconectar consigo misma. Donde deja de enfocarse únicamente en lo que está perdiendo y empieza, poco a poco, a considerar lo que merece. Pero ese momento no llega de inmediato. Antes de eso, hay un recorrido lleno de matices, de pensamientos contradictorios, de emociones que suben y bajan. Hay momentos en los que puede sentirse segura de lo que está pasando y otros en los que vuelve a dudar. Es un proceso humano, no lineal. Y en ese vaivén emocional, lo único constante es esa sensación inicial: algo ha cambiado. Y esa sensación, aunque al principio sea leve, termina siendo la verdad más clara. Porque cuando el interés se desvanece, no desaparece en silencio absoluto, deja huellas. Se refleja en la energía, en la presencia, en la intención. Y una mujer que está conectada con sus emociones, con su intuición, eventualmente lo va a notar. No porque quiera, sino porque lo siente. Así, lo que comienza como una pequeña duda se transforma en una comprensión profunda. Una comprensión que no siempre es fácil de aceptar, pero que es imposible de ignorar. Y en ese punto, aunque todavía no haya tomado una decisión, aunque todavía no haya reaccionado externamente, internamente ya ha cruzado una línea. Ha pasado de no saber a saber. Y ese conocimiento, una vez que llega, lo cambia todo. Después de que la mente empieza a aceptar lo que la intuición ya venía señalando, surge una etapa mucho más intensa, la emocional. Ya no se trata solo de observar cambios o analizar comportamientos, ahora se trata de sentir el impacto real de esa distancia que se ha ido creando. Y lo más complejo de este momento es que las emociones no llegan de forma ordenada ni lógica, llegan mezcladas, superpuestas, a veces contradictorias. Es un torbellino interno donde la tristeza puede coexistir con el enojo, donde la nostalgia aparece incluso cuando hay señales claras de que algo ya no es igual. Al principio, la tristeza suele ser la emoción predominante, no necesariamente una tristeza dramática o evidente hacia el exterior, sino más bien una sensación interna, silenciosa, que se instala poco a poco. Es la tristeza de darse cuenta de que algo que tenía significado está perdiendo su forma,
su fuerza, su dirección. Es como observar cómo algo que se estaba construyendo empieza a desmoronarse sin poder detenerlo del todo. Y esa sensación puede ser profundamente desconcertante, porque no siempre hay un evento específico que marque el inicio del cambio, simplemente ocurre. Esa tristeza también está ligada a la pérdida de expectativa, porque cuando alguien muestra interés, no solo genera emoción en el presente, sino también una proyección hacia el futuro. Se crean ideas, posibilidades, incluso pequeñas ilusiones. Y cuando ese interés desaparece, no solo se pierde lo que estaba pasando, sino también lo que podría haber pasado, y esa pérdida, aunque sea intangible, se siente muy real. Pero la tristeza no viene sola. Muchas veces, aparece acompañada de confusión. Porque aunque ya haya señales claras de desinterés, una parte de ella sigue buscando coherencia. Se pregunta cómo alguien puede cambiar así, cómo algo que parecía genuino puede volverse distante. Intenta encontrar una narrativa que tenga sentido, algo que explique la transición. Y cuando no encuentra respuestas claras, la mente sigue girando, buscando, cuestionando. En medio de esa confusión, también puede surgir el orgullo herido, no necesariamente como una reacción de ego superficial, sino como una respuesta emocional más profunda. Porque cuando alguien percibe que ya no es valorado de la misma manera, se activa una sensación de desvalorización. Y eso puede doler. Puede generar pensamientos como, ¿por qué ya no soy suficiente? ¿Qué cambió en la forma en que me ves? Y aunque estas preguntas no siempre se expresen en voz alta, tienen un peso emocional considerable. Aquí es donde empieza una lucha interna muy significativa. Por un lado, está el deseo de aferrarse, de recuperar lo que se está perdiendo, de intentar reavivar el interés. Por otro lado, está la necesidad de protegerse, de no exponerse a más dolor, de mantener la dignidad emocional. Y estas dos fuerzas pueden coexistir, creando una tensión constante. No es una decisión inmediata entre quedarse o irse, es un proceso en el que ambas opciones se consideran, se sienten, se evalúan. En esa lucha, el comportamiento puede variar. Algunas mujeres optan por retraerse, se vuelven más reservadas, más silenciosas, como una forma de proteger su vulnerabilidad. No es indiferencia, es autocuidado. Es una manera de procesar lo que sienten sin exponerse completamente. Otras, en cambio, pueden optar por confrontar, por buscar claridad a través de la comunicación. Pueden hacer preguntas directas o indirectas, tratando de entender qué está pasando. Ninguna de estas respuestas es incorrecta, son simplemente diferentes formas de manejar la misma experiencia emocional. Sin embargo, independientemente de la reacción externa, el proceso interno sigue su curso. Y en ese proceso, hay momentos de introspección profunda, momentos en los que deja de enfocarse únicamente en el otro y empieza a mirarse a sí misma. Reflexiona sobre cómo se ha sentido en la relación, sobre lo que ha dado, sobre lo que ha recibido. Y esta reflexión puede ser reveladora, pero también desafiante, porque implica reconocer no solo lo que el otro ha hecho o dejado de hacer, sino también cómo ella ha participado en la dinámica. A medida que avanza esta etapa, la intensidad emocional puede fluctuar. Hay días en los que parece que todo está claro, en los que siente que puede soltar, que puede avanzar. Y hay otros días en los que la emoción regresa con fuerza, en los que la duda reaparece, en los que el apego se hace evidente. Este vaivén no es señal de debilidad, es parte natural del proceso de adaptación emocional. Porque soltar algo que tuvo significado no es un acto instantáneo, es un camino. En medio de todo esto, también puede aparecer una especie de negociación interna. Se plantea posibilidades, tal vez si hago esto, las cosas cambien, quizás si espero un poco más, vuelva a ser como antes. Estas ideas no siempre se basan en la realidad presente, sino en el deseo de recuperar lo que se ha perdido. Y aunque son comprensibles, también pueden prolongar el proceso si se convierten en la única esperanza. Lo interesante es que, poco a poco, esa misma experiencia emocional empieza a generar claridad. Porque aunque al principio todo se siente confuso, con el tiempo las emociones empiezan a organizarse. La tristeza se vuelve más definida, el enojo encuentra su lugar, la confusión empieza a disiparse. Y en ese ordenamiento emocional,
surge una comprensión más profunda de la situación. Una de las realizaciones más importantes en esta etapa es que el desinterés del otro no siempre define su propio valor. Este es un punto crucial, pero no siempre fácil de alcanzar. Porque al inicio, es común que el desinterés se interprete como un reflejo personal. Pero a medida que procesa la experiencia, puede empezar a ver que hay múltiples factores en juego, que el comportamiento del otro también responde a sus propias circunstancias, limitaciones o decisiones. Este cambio de perspectiva no elimina el dolor, pero lo transforma, lo hace más manejable, más comprensible, y permite que la atención se desplace gradualmente hacia el autocuidado. Empieza a preguntarse qué necesita, qué le hace bien, qué merece en una relación. Y estas preguntas, aunque surgen en un contexto difícil, tienen un potencial de crecimiento significativo. En este punto, la emoción deja de ser solo una reacción y se convierte en una guía que señala lo que no está funcionando, lo que no está alineado, lo que ya no aporta bienestar. Y aunque seguir esa guía puede implicar tomar decisiones difíciles, también abre la puerta a una mayor coherencia interna. Es importante entender que esta etapa no es lineal ni uniforme. No hay una forma correcta de sentir o de reaccionar. Cada mujer puede experimentar este proceso de manera distinta, con diferentes tiempos, intensidades y expresiones. Pero el núcleo emocional es similar. Hay una confrontación con la pérdida, una reevaluación del valor personal y una búsqueda de equilibrio. Y en medio de todo esto, hay algo que empieza a emerger, aunque sea de forma sutil al principio, la fortaleza. No una fortaleza rígida o defensiva, sino una fortaleza emocional que se construye a través de la experiencia. Porque enfrentar el desinterés, procesarlo, entenderlo y eventualmente integrarlo, requiere una gran capacidad interna. Y esa capacidad, una vez desarrollada, no desaparece. Así, lo que comienza como una reacción emocional intensa se convierte, con el tiempo, en un proceso de transformación. No significa que el dolor desaparezca por completo, pero sí que cambia de forma, se vuelve más ligero, más comprensible, menos abrumador. Y en ese cambio, hay espacio para algo nuevo, una relación más sólida consigo misma. Porque al final, más allá de lo que el otro haya hecho o dejado de hacer, esta etapa emocional también es una oportunidad para reconectar con su propio valor, para redefinir lo que espera y lo que acepta, para fortalecer su identidad emocional. Y aunque no siempre se perciba así en el momento, ese proceso tiene un impacto duradero. De esta manera, la respuesta emocional no es solo una reacción al desinterés, es un viaje interno, un viaje que comienza con la confusión y el dolor, pero que puede llevar a una mayor claridad, a una mayor autocomprensión y, eventualmente, a una mayor libertad emocional. Llega un momento en el que la niebla emocional comienza a disiparse. No porque todo el dolor haya desaparecido, ni porque las preguntas se hayan respondido por completo, sino porque algo dentro de ella se reorganiza. Después de haber sentido, pensado, dudado y reflexionado, aparece una claridad distinta, más silenciosa pero más firme. Ya no se trata de interpretar señales ni de intentar descifrar lo que el otro siente. Ahora la atención se desplaza hacia una decisión interna, y esa decisión no siempre se anuncia con palabras o acciones inmediatas, pero marca un antes y un después. En este punto, la percepción del desinterés deja de ser una herida abierta y empieza a convertirse en una verdad aceptada. Y aceptar no significa estar de acuerdo o sentirse bien con ello, significa reconocerlo sin resistencia constante. Esa aceptación trae consigo una especie de calma, aunque sea incómoda al principio. Es como cuando finalmente dejas de luchar contra algo que no puedes cambiar. Y en esa rendición consciente, empieza a surgir el espacio para elegir. Esa elección es profundamente personal. No está dictada por lo que otros esperan, ni por lo que sería más fácil, ni siquiera por lo que duele menos. Está guiada por una combinación de experiencia, intuición y una nueva comprensión de sí misma. Porque después de todo el proceso anterior, ya no es la misma persona que al inicio. Ha visto cosas que antes no veía, ha sentido emociones que le han enseñado algo,
ha cuestionado aspectos de su propia forma de vincularse, y todo eso influye en la decisión que está a punto de tomar. Para algunas, esta etapa se manifiesta como un alejamiento silencioso. No hay confrontación, no hay explicaciones largas, no hay dramatismo. Simplemente deja de estar disponible de la misma manera. Deja de iniciar conversaciones, deja de responder con la misma energía, deja de invertir donde ya no siente reciprocidad. Este tipo de decisión no es indiferencia, es una forma de autocuidado. Es elegir no seguir participando en una dinámica que ya no le aporta bienestar. Para otras, la decisión puede tomar la forma de una conversación clara, una necesidad de cerrar el ciclo con palabras, de expresar lo que ha percibido, lo que ha sentido y lo que ha decidido. No siempre se busca una respuesta del otro, sino más bien una coherencia interna. Decir en voz alta lo que ha sido procesado internamente puede ser una forma de afirmarse, de validar su propia experiencia. Y aunque estas conversaciones no siempre cambian la situación externa, sí pueden tener un impacto significativo en su proceso emocional. Independientemente de la forma que tome, lo esencial es que hay un cambio en la dirección de su energía. Ya no está enfocada en recuperar el interés del otro, ni el entender cada detalle de su comportamiento. Ahora está enfocada en sí misma, en cómo se siente, en lo que necesita, en lo que está dispuesta a aceptar y en lo que no. Y este cambio de enfoque es uno de los aspectos más poderosos de todo el proceso. En este momento, también suele aparecer una reevaluación más consciente del vínculo, ya no desde la idealización inicial, ni desde la confusión emocional, sino desde una perspectiva más realista. Empieza a ver la relación por lo que realmente era, no solo por lo que parecía o por lo que esperaba que fuera. Y esa visión puede incluir tanto aspectos positivos como negativos. Puede reconocer lo que le gustaba, lo que funcionaba, pero también lo que faltaba, lo que no era suficiente, lo que no estaba alineado. Esta reevaluación no busca culpar, sino entender por qué se involucró, qué le atrajo, qué dinámicas se repitieron. Y en ese entendimiento, hay una oportunidad de aprendizaje, porque cada experiencia, incluso las que terminan en desinterés, pueden ofrecer información valiosa sobre uno mismo, sobre patrones, sobre necesidades, sobre límites. Y esa información, si se integra, puede influir en decisiones futuras de una manera mucho más consciente. A medida que esta claridad se consolida, también cambia la relación con la idea de pérdida. Lo que antes se sentía como algo que le estaban quitando, empieza a percibirse de otra manera. No necesariamente como algo positivo, pero sí como algo que tiene un sentido dentro de su proceso. Porque al dejar de invertir en alguien que no muestra el mismo nivel de interés, está recuperando algo importante: su tiempo, su energía, su atención. Y esos recursos, cuando se redirigen hacia sí misma, pueden generar un impacto significativo. Aquí es donde empieza a emerger una sensación de poder personal, no un poder basado en el control sobre el otro, sino en la capacidad de elegir no quedarse en una situación que no le hace bien, elegir no conformarse con menos de lo que considera adecuado, elegir priorizar su bienestar emocional. Y aunque estas elecciones pueden implicar renuncias, también representan una afirmación de su valor. Este poder no siempre se siente de forma inmediata. A veces llega después de momentos de duda, de nostalgia, incluso de recaídas emocionales. Porque el proceso de soltar no es lineal. Puede haber días en los que se sienta fuerte y segura de su decisión, y otros en los que extrañe, en los que se pregunte si hizo lo correcto. Pero lo importante es que, incluso en esos momentos, hay una base diferente, una base construida a partir de la conciencia que ha desarrollado. En paralelo, también puede comenzar a reconstruir su relación consigo misma. Después de haber pasado por una experiencia que cuestionó su valor o su percepción, hay una necesidad de reconectar, de recordarse quién es más allá de esa situación, de recuperar aspectos de sí misma que tal vez quedaron en segundo plano. Esto puede manifestarse en diferentes formas: dedicar tiempo a actividades que disfruta, fortalecer vínculos con otras personas, establecer nuevos objetivos personales. No como una distracción, sino como una forma de reencontrarse. En este proceso de reconstrucción,
Los límites juegan un papel fundamental porque una de las lecciones más importantes que puede surgir de esta experiencia es la importancia de establecer y mantener límites claros, no como una barrera rígida, sino como una forma de proteger su bienestar. Aprender a reconocer cuando algo no está alineado, cuando una dinámica no es recíproca, cuando es necesario dar un paso atrás y actuar en consecuencia. Con el tiempo, la experiencia del desinterés deja de ser el centro de su narrativa. No se borra, pero se integra. Se convierte en una parte de su historia que aportó algo, que enseñó algo, que contribuyó a su crecimiento. Y al integrarse, pierde la carga emocional intensa que tenía al principio. Ya no define cómo se siente en el presente, ni limita sus posibilidades futuras. Es en este punto donde realmente se puede hablar de cierre. No necesariamente un cierre externo, con explicaciones completas o finales perfectos, sino un cierre interno. Una sensación de que el ciclo ha terminado, de que ya no hay necesidad de volver a analizar cada detalle, de que puede avanzar sin arrastrar el peso de lo no resuelto. Y ese cierre es profundamente liberador. A partir de ahí, se abre un nuevo espacio. Un espacio donde puede volver a vincularse, si así lo desea, desde un lugar diferente, con más conciencia, con más claridad sobre lo que busca, con más respeto por sus propios límites. No significa que no haya riesgos o que todo será perfecto, pero sí que hay una base más sólida desde la cual relacionarse. También puede surgir una mayor empatía, tanto hacia sí misma como hacia los demás. Entender que las personas cambian, que el interés puede fluctuar, que no todo está bajo control. Y aunque eso no justifica comportamientos que generan dolor, sí permite una comprensión más amplia de las relaciones humanas. Una comprensión que no elimina la necesidad de límites, pero que añade una capa de humanidad. En última instancia, la decisión que toma en esta etapa no solo afecta la situación específica en la que se encontraba, sino que tiene un impacto más amplio. Influye en cómo se posiciona en futuras relaciones, en cómo interpreta las señales, en cómo responde ante dinámicas similares. Es una decisión que, aunque nace de una experiencia concreta, se proyecta hacia adelante. Y quizás lo más significativo de todo es que, al llegar a este punto, ya no necesita que el otro cambie para sentirse en paz. Ya no depende de una validación externa para confirmar su valor. Ha atravesado un proceso que, aunque difícil, le ha permitido construir una relación más sólida consigo misma. Y desde ese lugar, cualquier decisión que tome tiene un fundamento distinto. Así, lo que comenzó como la percepción de una pérdida se transforma en una oportunidad de elección. Una elección que no siempre es fácil, pero que es auténtica. Y en esa autenticidad, hay una fuerza que no depende de las circunstancias externas. Una fuerza que permanece, que se fortalece con cada experiencia, y que le permite avanzar con mayor claridad y seguridad en su propio camino.